programa, y yo por eso le agradezco mucho a la diputada Paula Soto, que bien conoce la situación y que de hecho está en sesión, en donde se dio toda esta trifulca desde la mañana, para que nos explique, pues, qué es lo que se acaba de aprobar, que les acaba de poner el tuit, y que además, vaya, veo una incongruencia, parece que no hay comunicación entre panistas, porque una cosa pasa en el legislativo y en sus alcaldes hacen otra. Paula, sé que estás en sesión y te agradezco mucho que nos des estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, mi querida Meme, a la orden siempre. Pues Paula, platícame un poquito, ¿qué es lo que está esta sesión extraordinaria, de qué fue? ¿Por qué se convocó? ¿Qué es lo que se iba a aprobar? ¿Qué es lo que se aprobó el día de hoy que le genera molestia a los alcaldes electos de oposición? Fíjate que en esta sesión extraordinaria, ya la última de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos todavía un orden de 20 puntos. Varias reformas que estamos discutiendo y aprobando para pues mejorar la vida política de la Ciudad de México, y justamente con cada manera responsable, desde mi punto de vista, por un berrinche y ante la falta de madurez política que lamentablemente existe por parte de algunas alcaldesas y alcaldes electos aquí en la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno hace pues algunas semanas ya presentó una iniciativa para homologar la cromática, los colores de las patrullas en la Ciudad de México. ¿Esto con qué finalidad? Es importante decir que lo hizo la jefa de gobierno con la finalidad de darle certeza a la ciudadanía de que las personas que están portando un uniforme, portando vehículos oficiales, son y pertenecen justamente a la fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por hoy al día de todos los partidos políticos que se está contratando policía privada. Y esta política está haciendo, por lo menos discursivamente, de supuestamente brindar seguridad ciudadana a la población, cosa que no puede suceder, Meme, tú lo sabes muy bien, y lo que la jefa de gobierno está buscando es justamente darle la certeza a la ciudadanía que el personal, los oficiales que estén dentro de un vehículo que se asemeja a una patrulla y que estén portando un uniforme que se asemeje a un uniforme oficial de la fuerza de la ciudad, pues sean de manera evidente o legítima policías de la ciudad. Por favor, hay un dicho que dice que León cree que todos son de su condición, tú lo debes de conocer muy bien. Sí, claro. Y lamentablemente luego hubieron reacciones pues, salidas de toda proporción, encabezadas ahí por algunas alcaldesas y alcaldes electos, acusando guerra política y vendetas y no sé qué tantas responsabilidades, falacias y mentiras. Y el día de ayer, Meme, curiosamente comenzaron a circular, y si quieres te lo puedo mandar a tu WhatsApp, comenzaron a circular en chat, por ejemplo, de la alcaldía Benito Juárez, mensajes perfectamente dirigidos, acusando que la jefa de gobierno y el grupo parlamentario Morena queríamos quitarle al alcalde de Benito Juárez su programa de blindar Bajota y que les íbamos a quitar el presupuesto y no sé qué tantas mentiras estaban aduciendo, e incluso en redes sociales se hicieron llamados a que el día de hoy asistieran aquí temprano al Congreso de la Ciudad de México para impedir la celebración del periodo extraordinario
que estamos llevando el día de hoy. Lo que vimos hoy, Meme, lamentablemente fue un montaje, fue todo previamente armado, fue la propia presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Patricia Balta, quien solicitó la fuerza pública para garantizar que se llevara a cabo de la mejor manera este periodo extraordinario, y lo que montaron fue a todas estas manifestaciones y distinción que pues la verdad es que al día de hoy te puedo afirmar a estas alturas, ya pasadas las 10 de la noche, que fue un montaje, y te voy a decir por qué, y te lo puedo comprobar. Porque el dictamen a discusión, ese dictamen que decían que estaba vulnerando sus derechos y sus facultades y que lo estaba presentando la jefa de gobierno como una vendetta y no sé qué tanta mentira. Todas las fuerzas políticas, lo acabamos de votar hace no menos de una hora, todas las fuerzas políticas por unanimidad en este Congreso. Entonces yo le pregunto al PAN, al PRI, al PRD, ¿qué era de lo que se ponían? ¿Cuál era el problema con el dictamen y por qué hicieron todo el zafarrancho que organizaron y que retrasaron los trabajos, convocaron a la gente y además pusieron en riesgo la seguridad de muchísimas personas aquí en el centro de la capital? Justamente esa es la dinámica. Escuchaba a Mauricio Tabe en otras entrevistas decir que era un tema de presupuesto, que se les quería quitar el presupuesto y que no los querían dejar trabajar y que era una violación hacia el derecho y que los ciudadanos los habían elegido. Y ahora que estoy viendo, porque justo estamos poniendo los tweets en donde le has dado puntual seguimiento a la aprobación, a los chats y al dictamen, ¿no? Que no es un retiro de programas, sino es un retiro de disfraces de policías, como le llamas. Vaya, no me queda clara cuál es la molestia. Yo no sé si a ti te queda clara, porque no sé qué tiene que ver el presupuesto con el que ellos gobernarían y este programa de homologar las patrullas y los uniformes en toda la ciudad. No termino de entender en dónde empieza y en dónde termina el tema del presupuesto con el tema de los policías. Porque no lo hubo, Meme, no lo entiende ni tú, ni yo, ni la gente que está informada, porque no hubo tal problema, porque no hubo ninguna restricción ni discusión que afectara lo presupuestal, y simple y sencillamente te lo explico con estos datos. El presupuesto el presupuesto de la ciudad se discute en diciembre, no ahorita en agosto. Y además, tú bien lo dijiste, es para evitar policías disfrazados o gente disfrazada de policía que no es en realidad policía. Argumentaba uno de los diputados, el diputado Federico Dorin, en tribuna, que el constituyente había votado por la policía de proximidad. Pero a ver, este es un argumento completamente mentiroso, maniqueo y tramposo. El que el constituyente haya votado porque en la ciudad exista la policía de proximidad no quiere decir que esta dependa de las alcaldías. Y además recordemos, en la ciudad, en la capital del país, no hay policía. La policía, el mando policíaco está a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Sí, en las alcaldías existe la posibilidad de que haya personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero subrayémoslo, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo policía en la Ciudad de México depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad. Así de simple, así de llano. Lo que queremos, lo que la jefa de gobierno pretendía con esta iniciativa, que hoy ya es ella es reforma aprobada, es darle certezas a la ciudadanía de que el personal que está atendiendo, que está circulando por sus calles, que está atendiendo sus llamados, que ve parado en las esquinas, que ve que pasan en la bicicleta, que ve en sus parques públicos, que tú te puedas acercar con la certeza de que esa persona a la que tú te estás acercando, que es una persona uniformada,
homologando la cromática, el tipo de uniforme, absolutamente todos los elementos, sea una persona que depende directamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo creo que nadie en estas alturas está en contra de tener certezas sobre lo que es elemental para cualquier ciudadano y ciudadana, que es su seguridad y certezas respecto a la misma. Ahora, me quiero centrar un poco en esto de la petición que hace la presidenta de la mesa directiva de los policías. Es algo que también se ha preguntado por qué ella hace la solicitud el viernes. Esta solicitud la hace el viernes y brinca mucho porque dicen, y ahí ayúdame a entender esto, que normalmente en sesiones se pide el resguardo de los policías. Yo no sé qué tan normal sea solicitar el resguardo de policías para una sesión extraordinaria que, bueno, ya vaya, no creo que le haya generado polémica o no debería de generarle polémica a la gente que se esté buscando certidumbre en que tengas plena confianza de que si tú ves a una persona con uniforme y con una patrulla, digas, es policía de la Ciudad de México, él me puede ayudar. Creo que a nadie le debería de generar ese dilema, no termino de entender por qué habría un problema con eso, pero ¿es normal que se solicite resguardo de las policías? Bueno, Paula. Pues parece que se nos cortó un poquito la señal. Voy a intentar reconectar ahorita con Paula Soto, porque me parece, fíjense que sí me parece muy curioso, me parece de verdad muy, muy curioso que estemos hablando de un dictamen que creo que, insisto, a nadie le debería de brincar, a nadie en realidad le debería de molestar, ¿saben? A nadie le debería de molestar que tengamos un dictamen en donde se esté hablando. Ahora sí, Paula, ya la tenemos de regreso. Se nos cortó. Perdóname. No, acá la pregunta que te estaba haciendo es si es normal que para sesiones como esta se solicite el resguardo de policías, porque la presidenta de la mesa directiva lo solicita el viernes y en entrevistas, te repito, dicen los alcaldes electos que es muy normal, que se solicite el resguardo de los policías para este tipo de sesiones. ¿Es normal? No, mira, no vamos a hablar de normalidad. Esta es una sesión, ciertamente no es ordinaria y no es ordinaria porque no estamos dentro del periodo. Recuerda que tenemos 2 periodos ordinarios al año, ¿no? De sesiones. Y todo lo que no se realiza en pleno, dentro de esos periodos ordinarios se le llama extraordinario. No hay nada de particular en esta sesión. No es normal, pero tampoco te puedo decir que sea anormal. Lo que sí brinca, y ahí sí quiero ser muy clara, Meme, es que la solicitud que realiza la presidenta de la mesa no la realizó a través de servicios parlamentarios, que ese es el camino natural de la solicitud, porque servicios parlamentarios es el órgano que está al servicio de la mesa directiva y del Congreso, sino que ella de manera personal, desde su oficina personal, hace esta solicitud. Es por eso que nosotras como diputadas y diputados nunca nos enteramos, por lo menos el grupo parlamentario de Morena no estaba en conocimiento de que se había hecho esta solicitud desde la decisión de la presidenta de la mesa directiva. Eso sería lo particular en específico en este caso. ¿Consideras entonces que desde la mañana que estuvieron mencionando que ahora es una instrucción de Martí Batres el que se haya llevado a los policías, que ellos hayan dado la instrucción y que probablemente todo esto es una dirección de comunicación que ha tomado la propia jefa de gobierno, es como curarse en salud? Porque todo esto que te estoy comentando es algo que dijeron desde la mañana. O sea, desde la mañana lo están diciendo. Totalmente. A ver, y te lo digo claro y contundente. Mientras las alcaldesas y los alcaldes electos llamaban a su conferencia de prensa, el secretario de gobierno Martí Batres estaba sentado en su oficina con los 3, y digo los porque todos son hombres, los 3 coordinadores parlamentarios del PAN, el PRI y el PRD.
Tonatiuh González Cáceres, Cristian von Roerich y Víctor Hugo Lobo estaban a las 8:30 en la oficina del secretario de gobierno del gobierno de la Ciudad de México, negociando, platicando, acordando los detalles últimos del orden del día, que además, Meme, no lo podemos dejar pasar. Esa orden del día estuvo votada por unanimidad en la Junta de Coordinación Política. ¿Quiénes votan en la Junta de Coordinación Política? Todas y todos los y las coordinadoras parlamentarias de cada grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Dónde está la queja, Meme? ¿Dónde? Ellos votaron el orden del día que ahorita seguimos discutiendo. Y ellos estaban, sus coordinadores parlamentarios, estaban a las 8:30, mientras armaban el zafarrancho aquí afuera, estaban en la oficina de Martí Batres, secretario de gobierno. ¿Dónde está la queja? Este fue un montaje, Meme. Y así lo tenemos que dejar muy claro. Fue un vil montaje. Lo que están haciendo, y lo dijeron aquí en el recinto, lo escuché en muchas voces de legisladoras y legisladores de la oposición, están calentando el ambiente. Eso fue lo que dijeron y eso es lo que están haciendo con todas sus letras. Mi querida Paula, para cerrar, justamente ese es el tema. El diálogo existe, veíamos el tuit de Martí Batres, que está justamente hablando con ellos mientras está dándose esta protesta. Vimos también estas conversaciones en donde están llamando a la gente a que asista, que esto prácticamente fue orquestado, planeado con tiempo, y le salió el tiro por la culata. Así lo tendría yo que determinar porque creo que es lo correcto. Es algo que le salió mal. En este sentido, ellos acusan que no se ha dado una comunicación con la jefa de gobierno y que no los han querido dejar gobernar y que Morena perdió y vaya, el discurso que traen desde las elecciones. Pero en ese sentido, ¿qué rumbo está tomando la Ciudad de México? ¿Qué rumbo está tomando nuestra capital en donde vemos estas acciones, vemos estos montajes, vemos que se curan en salud, vemos que vaya, hay una lesión y entonces todo se ha centrado en la lesión a Lía Limón y que si a uno lo agarraron a toques y que si al otro lo golpearon y que si se aventaron a piedras? Sabemos que este tipo de actitudes lamentablemente están marcando el inicio de su gobierno. ¿En qué sentido está yendo la capital? ¿En qué sentido vemos que estará trabajando la mitad de la Ciudad de México? Me preocupa profundamente la irresponsabilidad de las alcaldesas y los alcaldes electos, Meme, y te voy a decir por qué. La ciudadanía, con información o sin ella, como sea, no lo voy a juzgar, tomó la decisión de votar por esas 9 personas, que no todas estuvieron el día de hoy aquí manifestándose, y eso también hay que decirlo, pero tomó la decisión de elegir a esas personas. La responsabilidad que estas personas tienen, estas alcaldesas y alcaldes electos, es con la ciudadanía de sus alcaldías, de sus demarcaciones, pero también con la ciudad. No se nos puede olvidar que las campañas electorales ya se acabaron, que las campañas electorales se hacen para unas cuantas personas que son con las que tenemos afinidad, a las que podemos convencer, a las que les podemos hablar en nuestro propio lenguaje y podemos llegar a coincidir. Pero el gobierno, Meme, es para todas y cada una de las personas, para las que están de acuerdo con nosotras y para las que no están de acuerdo con nosotras. Y lo que están haciendo, o por lo menos lo que están demostrando de un tiempo para acá, porque también hay que decirlo, han estado teniendo actitudes, formaron una asociación, han estado dando conferencias de prensa frente a las propuestas de la jefa de gobierno, han estado amagando, obligando a acelerar tiempos para la entrega-recepción, no están respondiendo o respetando los tiempos institucionales que existen, porque hay que decirle a la gente, hay un marco jurídico que tenemos que respetar y se tienen que respetar esos tiempos, Meme. Y esta gente lo que está demostrando es que quieren hacer su capricho, ¿no? Quieren estar amagando constantemente y quieren hacer su santa voluntad. Yo le recordaría a cada una de las
alcaldesas y alcaldes electos, sobre todo a estas personas que estuvieron convocando de manera irresponsable a cerrar el Congreso el día de hoy, a no permitir este periodo extraordinario y a bloquear el proceso institucional de la ciudad, que sean responsables, que maduren, que asuman su parte como cogobernantes en esta ciudad. La jefa de gobierno tiene sus tiempos, pero también el gobierno tiene sus mecanismos de coordinación y no hay nadie mejor destinado al diálogo con las fuerzas políticas que el secretario de gobierno. No pueden decir que sentarse a dialogar con el secretario de gobierno, como estuvo comprobado el día de hoy, que sí existe el diálogo, no es válido. Y además, que no se nos olvide, hoy yo hice justamente la consulta. Hubo no menos de 12 reuniones previas con la oposición en esta ciudad para acordar los términos de todos y cada uno de los dictámenes que se están discutiendo, se siguen discutiendo en esta sesión. Diálogo hay, y lo digo con todas sus letras. Lamento profundamente el daño físico que le ocurrió a Lía Limón, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón. Pero perdón, no podemos acusar violencia cuando somos nosotras quienes de alguna manera estamos siendo partícipes y convocando a esa violencia, porque también violentar los procesos institucionales de esta ciudad, como llamar a que una sesión en el Congreso no se lleve a cabo y bloquear calles, eso también es violencia. Te agradezco mucho, Paula Soto, que nos hayas aclarado el tema de qué es lo que se legisló y se votó en unanimidad, pues, y que lamentablemente esto se tergiversó de una manera bastante mediática, bastante mediática y bastante lamentable porque pues sí, ellos son los que iniciaron esta situación que no tenían ni siquiera por qué haber iniciado. Entonces yo por eso te agradezco mucho y estamos en contacto para lo que terminen de aprobar el día de hoy en el Congreso de la capital. Meme, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. Gracias, Paula. Abrazo.